Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Como ya saben, cada semana les traemos crónicas nuevas y esta no es la excepción. En esta ocasión tengo un tema súper buenísimo para tocarles esta semana. Y quién mejor que nos platique este tema. Ahorita cuando vayamos presentando bien al invitado, se van a dar cuenta de qué se trata este episodio. Muchas personas que cuando viajamos en carretera, pues siempre estamos expensos a sufrir un accidente. Y quién mejor para explicarnos qué es lo que sucede cuando nos llegamos a accidentar en la carretera y las crónicas que vienen incluidas con todos esos accidentes. El buen maestro, creo que es mi padrino, Alejandro Bonilla. ¿Cómo estás? Gracias Lalo. Pues un honor poder compartir estos micrófonos contigo y pues enhorabuena con tu programa. Ya por ahí he escuchado varios comentarios muy buenos al respecto y pues a darle duro, porque esto no es nada más una situación de arranque, sino que hay que conservarla y hay que ir superándolo poco a poco. Y para que se vayan preparando para este episodio, quiero que sepan que son crónicas de más de 47 años de servicio. Sí, aunque en diferente institución, pero pues ha sido de lo mismo. Pero siempre escuchan cuando en el medio de las ambulancias aquí en Puebla escuchan piojos, si no son tus hijos. Ah, claro, ya son los piojitos. Ya son los piojitos. Sí. Eres tú. Sí, así es. Es que el apodo que te sigue. Así es, sí, en efecto. Fíjate que hay mucha gente que escucha este podcast, que cada semana nos escucha, que no son paramédicos, no tienen nada que ver con el medio prehospitalario ni el hospitalario, pero les sirve mucho este podcast, este espacio para informarse de muchas cosas. En el caso de Capufe, vamos a meter lo que es Capufe. ¿Qué es Capufe? ¿Nos puedes explicar? Sí, mira, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal. Y con los años ha ido cambiando de nombre. Bueno, históricamente hablando, Capufe tuvo mucha infraestructura. Tenía unos buques, tenía gasolineras, y pues poco a poco los presidentes en turno lo han ido modificando esto, y pues las políticas del país, que han sido cambiables constantemente, pues han llevado a que de repente hubo autopistas que se comenzaron a concesionar, se han vuelto rentables para la iniciativa privada, y sin embargo, bueno, pues subsiste Caminos y Puentes Federales porque hay una ley que no permite que la iniciativa privada sobrepase los límites de ejecución de los bienes de la nación si no son auditados y supervisados y administrados por la instancia gubernamental. En este caso, pues viene siendo Caminos y Puentes Federales. En resumida, es Capufes, Caminos y Puentes Federales, más lo que explicaste. De hecho, si cada vez que se van de viaje y ven en una caseta, ahí van a ver una ambulancia parada. No en todas, pero están como puestas estratégicamente, ¿o cómo es? Sí, mira, Caminos y Puentes Federales es un organismo, te repito, descentralizado, y tiene una infraestructura muy fuerte. Aparentemente la gente pues nada más cree que Capufe es nada más las gentes que cobran en las casetas de peaje y todo. No, tenemos una infraestructura, hay una directora general, hoy en día es una dama, es una maestra, tenemos directores de área jurídica, de área administrativa, de área operación, de área técnica, y de ahí ya vienen las regiones. Tenemos presencia a nivel nacional, desde el sureste hasta el norte del país, y
Y la infraestructura, te repito, es muy amplia porque dentro de cada región existen las diferentes áreas. Por ejemplo, en cada región se tiene un grupo de personas que son técnicos en atención prehospitalaria, que son los famosos paramédicos. Ellos, por norma, se tiene de que se deben ubicar estas bases de atención prehospitalaria aproximadamente cada 30 kilómetros de distancia de una a otra. Aunque por la crisis que hoy se vive en el país no ha sido posible tal cual, pero sí tratamos de que por la misma normatividad que nos rige, se trata de que la atención prehospitalaria en caso de accidentes o en caso de incidentes, la atención, el apoyo al usuario no rebase los 5 minutos de tiempo. Ahora, la atención prehospitalaria de los servicios médicos, fíjate que es muy diferente a lo que yo venía acostumbrado en la Cruz Roja. En la Cruz Roja, pues que era lo que nosotros llegábamos a los accidentes, atendías a los lesionados, los valorabas y en base a su condición de lesiones que tenía, pues ya los trasladabas, si tenían seguro social, pues al seguro social, y si no, pues a algún hospital civil, en este caso al universitario. Y aquí en Capufe no, aquí en Capufe es muy amplia la labor de los paramédicos. O sea, aparte, independientemente de que hay que llegar y atender la emergencia para la valoración, la atención y traslado de las víctimas, independientemente de ello, también tenemos la obligación de abanderar el accidente. Se nos puede fincar responsabilidades legales si existe un accidente subsecuente al primero. Eso ya depende también de la organización que exista entre nosotros. Hay 2 dependencias federales que nos involucramos en el rubro de la seguridad de los usuarios, que somos nosotros y hoy en día la Guardia Nacional, tarea que anteriormente hacía la extinta Policía Federal. Entonces, de tal manera que ahorita sí estamos teniendo un poquito de problemas con relación a la atención de los compañeros de la Guardia Nacional, porque pues hay que considerar los que vienen recién desempacados, sus funciones eran otras. Ellos son policías militares, en algunas ocasiones vienen de la Secretaría de Marina, otros de la Policía Militar, de la Secretaría de la Defensa, de tal manera de que nosotros estamos muy conscientes y hemos tratado de apoyarlos en guiarlos, porque ellos, tengo entendido, de que recibieron una capacitación pues muy al vapor, realmente creo que de 3 meses, y en 3 meses no aprendes lo que necesitas saber en cuanto a la siniestralidad de las autopistas en el país. Pero pues para eso estamos nosotros, porque nosotros ya somos viejos lobos de mar y tenemos la instrucción también de apoyarles en todo lo que sea necesario. Nosotros en Caminos y Puentes Federales sacamos una base de datos de todos los accidentes y ahí tenemos que derivar, o mejor dicho, identificar qué tipo de accidente es. Si fue un choque por alcance, si hay, por ejemplo, hay usuarios que antes de volcarse chocan contra las barreras metálicas, se salen de la carpeta de rodamiento, caen al barranco o caen fuera de la carpeta de rodamiento, que es derecho de vía. Nosotros tenemos 16 metros de distancia de que se le llama derecho de vía, que es una área federal en la cual no puede ser utilizada por ningún civil, porque es vía, pertenece todavía a las vías de comunicación federal. Y de tal manera que cuando nosotros en el parte de lesionado, en el parte del accidente, porque una cosa es que tú levantas un parte de accidente y otra cosa es el parte de lesionado. Y en el parte de accidente, ahí tienes que manejar exactamente cómo tú consideras que fue el evento, porque son documentos legales. No, y que federales. En un momento, sí, y en un momento determinado, si no lo hacemos bien, perjudica al usuario. O incluso puedes omitir algún acto de irresponsabilidad del usuario. Y a mí me causó mucho conflicto ahorita que dijiste que, pues aparte de atender a los lesionados, tienen que abanderar pues, el accidente, y si no lo hacen bien,
pueden también tener repercusiones legales. Eso me causó un poquito de conflicto, pero... Sí, fíjate que pues ahora sí que desgraciadamente así es la responsabilidad dentro de la dependencia de nosotros, porque está normado, o sea, está normado de que nosotros, nuestro principal objetivo es brindarle todo tipo de seguridad al usuario, completamente, darle un servicio de calidad y con calidez, de tal manera de que independientemente de que se le debe dar una atención de lo mejor que se pueda a la víctima o a las víctimas, nosotros manejamos un seguro de la autopista. Es lo que te quería preguntar, digo, yo como usuario de una autopista, ¿a qué tengo derecho? Sí, mira, en las autopistas de cuota nosotros manejamos un seguro al cual todo usuario desde que circula en la autopista y ya sea que se dirige apenas a cobrar a pagar su cuota, si va en trayecto, por ejemplo, tú puedes ir de Puebla a Veracruz y sufres un accidente en el tramo, por ejemplo, de Chachapa. Entonces ahí, si el ajustador determina de que sí es comprobable que tu trayecto era exactamente para irte hasta Veracruz, entonces ahí en ciertos momentos hay controversia, porque en ocasiones no se les da el apoyo que debiera ser a los usuarios cuando vienen de México, por ejemplo, para Veracruz y no quieren cruzar porque se les hace un poco caro cruzar del kilómetro 114 sí, son 15 al 129, kilómetros. son 15 kilómetros aproximadamente, metros más, metros menos, y se les hace un poco caro pagar esa cuota, entonces prefieren continuar por abajo. Entonces, aunque ya es un tramo del estado, pero si tú traes el comprobante de peaje de la caseta de San Martín, entonces automáticamente tú eres acreedor a ser usuario. ¿Y qué beneficios trae el seguro? O sea, Bueno, perdón, sí, cuando llegas a tener algún siniestro, nosotros, bueno, la unidad que llega a tener el primer contacto de nosotros debe activar al seguro de la autopista. Se debe activar al seguro de la autopista y a la Guardia Nacional para que lleguen a levantar su peritaje y todo, independientemente de que ahí te digo que nosotros debemos ser muy cautelosos en cuanto al manejo de los datos del accidente, porque debes ser muy concreto y muy puntual en esa información. Yo no puedo poner exactamente, pues fue volcadura de un Volkswagen. No, debo cerciorarme bien. Hay que checar las huellas del frenado, todo eso. Pues mira, se impactó primero con las barreras metálicas y luego de ahí salió proyectado o contra el muro central, porque hay tramos en que se manejan muros de concreto y hay tramos que se manejan barreras metálicas. De tal manera de que cuando tú haces tu parte de accidente como paramédico, debes poner ahí la trayectoria del evento. Anteriormente nosotros manejábamos, porque dentro del parte del accidente dice posibles causas, entonces nosotros manejábamos posible exceso de velocidad. Y legalmente ese término casi llevaba de la mano a la horca al usuario. Sin embargo, en ese entonces la Policía Federal dio la instrucción acordaron junto con nuestras oficinas centrales de Capufe para que se cambiara el término. En lugar de utilizar velocidad, exceso de velocidad, hoy en día se maneja como velocidad inmoderada. Entonces, igual, tiene ahí en clave, tiene que si la persona iba en estado de ebriedad, nosotros no tenemos ninguna facultad para poder hacer esa descripción ni afirmativa ni negativa, porque no somos la autoridad judicial correspondiente para emitir ese tipo de información, y entonces nada más ahí se le pone que se ignora, para no meternos en problemas legales, porque nuestros partes de accidente o de lesionados son utilizados precisamente en un término legal,
Al final del día, esta información se empata en México y en oficinas centrales de Capufe en Cuernavaca, la empatan con la información de la Guardia Nacional para que sea, cuadrar la misma información debe ser. Yo puedo poner salida de camino, para que tú choques contra una barrera metálica o un muro, primero debiste salirte del camino. Pero si yo omito ese término y nada más le pongo que se volcó, estoy omitiendo ese procedimiento. Sí, no, podría decir, se le ponchó, no sé, bueno. Exacto, ajá. Entonces, ahí es cuando nosotros conciliamos, antes lo hacíamos con la Policía Federal y hoy con la Guardia Nacional, de que a ver qué vas a poner, y ya entonces vamos juntos a determinar. No, pues aquí fue salida de camino, choque contra barreras metálicas, proyección hacia afuera de carpeta de rodamiento, caída, barranco y volcadura. Por ejemplo, si yo, espero que nunca me llegue a pasar, tuviera yo un accidente, porque fíjate que yo tengo la mala costumbre, siempre tengo la mala costumbre de que me dan mi ticket, no sé si sirva de algo el ticket. Ah, sí, obvio, pues es tu seguro. Es el seguro. Yo tengo la mala costumbre de siempre hacerlo chicharrón y aventarlo ahí en medio de... Hay muchos usuarios y se les recomienda eso, no lo hagan. No lo hagan porque fíjate que hay un dato curioso, que a pesar de que ya es una orden legal de que todos los vehículos deben tener seguro al circular por las autopistas de cuota del país, hay muchos que no lo hacen. Entonces yo les sugiero de que conserven su boleto, porque es su ticket, es su salvación al final de cuentas. Ahora, ¿cuándo no procede el seguro? El seguro de la autopista no procede en este caso cuando el exceso del vehículo, o sea, el tamaño del vehículo excede las 3.5 toneladas. De 3.5 toneladas para arriba ya no procede el seguro de la autopista. Está diseñado bajo esos términos. Pero de 3.5 toneladas para abajo sí responde el seguro para daños a terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú fuiste responsable de un accidente y tuviste lesionados y muertos, el seguro tiene una capacidad de respuesta de determinada cantidad para lesiones y muertes, pero directamente a ti operador y al vehículo no se hace responsable. O sea, porque ya se dictaminó que tú fuiste el responsable. Ahora, ¿qué sucede cuando sí tienes seguro tu vehículo? Simplifica completamente todo, porque entonces entre el seguro de la autopista y el seguro de tu vehículo se arreglan y tú no llegas a tener ningún problema. Mientras tanto, el seguro de la autopista sí cumple con los objetivos porque al final de cuentas vienen siendo también empleados de nosotros. Pero mientras ya se le exige a la aseguradora en turno que nos dé atención en determinados hospitales que nosotros sí conocemos. Para esto, nosotros tenemos dentro del organigrama de la atención prehospitalaria, tenemos los coordinadores médicos, que ellos son los responsables, son médicos titulados, son médicos con especialidad en trauma, y ellos son los responsables en darle una ayudadita al área de administración para decirle, este sí nos conviene y este no. Entonces se van viendo más o menos aquí. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el Hospital Betania, existe también en el Hospital UPAEP, la Beneficencia Española, el Hospital La Paz. O sea, son buenos hospitales, y dependiendo incluso el grado de gravedad de las víctimas es cuando tú decides a qué hospital, porque también hay de atención a atención, nos queda claro. Yo no quiero decir que con esto que alguno de los hospitales que nosotros tenemos en convenio sea deficiente, no para nada. Afortunadamente todos son muy profesionales, pero su capacidad de respuesta sí varía entre un hospital y otro, que ese también es otro rollo. También tú debes contemplar ese tipo de capacidad de respuesta de un hospital, porque hay ocasiones que cuando tenemos accidentes múltiples con víctimas múltiples, no, pues ahí debes checar que ahí tenemos también el apoyo del área de radio,
que es la que tiene contacto directo con los hospitales en convenio, para decirle, oye, tenemos, no sé, por imaginar un autobús que se accidentó y tenemos 17 pasajeros graves, tenemos tantos delicados, tantos que más o menos ahí se la llevan y otros no muy delicados. Entonces repartes las víctimas en los hospitales para que se cumpla el objetivo. No podemos nosotros también meterle de un solo golpe a un hospital porque lo colapsas. Entonces también debemos ser congruentes y conscientes en eso, y se tienen reuniones constantemente con los directivos de los hospitales. Yo he venido de oficinas centrales de Cuernavaca y luego me vengo rancheando ahí por Izúcar de Matamoros, por ahí, Rancheando. Pues sí, digo rancheando porque se ve bonito, o sea, en la autopista no ves nada. Pura carpeta de rodamiento, y por la libre pues vienes viendo todo lo que venden, o sea, son lugares mágicos, porque de verdad tenemos un país muy bonito, y cuando queremos, bueno, me quiero relajar un poquito, me vengo así, yo le digo ranchando, porque pues toma uno así la carretera libre, y te puedes parar a comer unos elotes, te puedes comer unos esquites, unas memelitas, carnitas, en fin, cosa que en la autopista ya no lo vas a encontrar, porque ya también... Sí, tenemos... No, y es que por la imagen también. O sea, no se debe perder también la imagen de la institución. Pues es una institución federal, y ahí los altos mandos tratan de guardar mucho, de conservar la buena imagen, y ya prohíben todo ese tipo de actos. Luego hay que andar corriendo a los pobres tamaleros de algunos lados, porque es que luego eso se presta también para los asaltos. Ajá. Entonces, es una gama, te digo, caminos y puentes federales. ¿Eso también te lo cubre el seguro, un asalto, por ejemplo? En ocasiones sí. Por ejemplo, apenas vi a un amigo lo asaltaron ahí en las cumbres, antes de subir las cumbres o bajando las cumbres, no me acuerdo. Y a las 3 semanas vi la noticia de que mataron a una señora en las cumbres. Los mismos, creo que es la misma gente. O sea, en ese caso, con tu comprobante de la caseta te sí, te ayuda. Y te digo que este tema es muy amplio, porque, por ejemplo, bueno, ahorita más o menos te platiqué un poquitito de lo que es el servicio médico. Tenemos el área de conservación, que el área de conservación son los señores que ustedes al andar en las autopistas ven con unas camisolas de color amarillo. Generalmente andan de color amarillo. Algunos andan con sombrero. Ellos son personal de conservación, también son personas, compañeros sindicalizados, y ellos, su función es conservar y preservar el buen estado de las autopistas. Ajá. Tenemos barredoras, tenemos trascabos, tenemos pipas para tienen agua, de todo. Fíjate que gracias a Dios tenemos, lo que pasa, yo siempre lo he dicho en ocasiones, de que lo que sucede es que en ocasiones como que no aprovechamos bien la infraestructura que tiene Capufe. Pero, y orgullosamente lo digo, en ocasiones en algunas pláticas con los militares, por ejemplo, les digo, pues realmente yo no les codicio nada a ustedes, porque pues también nosotros tenemos lo nuestro. Sí, y vaya, por ejemplo, nosotros hay ocasiones en que hasta nos pavoneamos mucho, porque decimos, un militar manejando un trascabo y un peón de nosotros de conservación manejando el trascabo, y le ganamos al militar, porque pues es su tarea, es su chamba del compañero de conservación. Entonces, como que ahí, pues, quítate, piojo, que ahí te va el peine. Oye, fíjate que espero que les haya quedado todavía más claro lo que es Capufe, Caminos y Puentes. Pero fíjate que este podcast se llama Crónicas de la Sirena, y mi trabajo aquí es sacar de tus crónicas. Yo creo que en 48 años has de tener muchísimas. Fíjate, quiero que me platiques. Algunas ya se me olvidaron. Como dices, las así ya. Sí, ya me hago de ladito y ya se me caen las ideas. Fíjate que hay mucha gente que te conoce, pero no conocen pues la historia de Alejandro Bonilla, alias el Piojo. ¿Cómo fue que te nació así de una manera resumida, cómo fue que nació tu cosquillita por volverte paramédico? ¿Cómo fue que entraste? Pues fíjate que
yo me inicié, curiosamente, fíjate que yo me inicié como voluntario cuando yo tenía, creo que 14 años, 13 o 14 años. Me iba de pinta. Mi madre, en paz descanse, me iba a dejar al colegio ahí a un respaldo del Zócalo, y yo esperaba que se fuera y me salía. Y comencé a tener amistad con unos jóvenes, pues, bueno, chamacos, igual que yo, un poquito más grandes de edad. Yo tendría 13, 14 años de edad y ellos ya tendrían como 16 o 17 años. Pero ellos estaban haciendo sus pininos en una institución que me llamaba la atención porque no era la Cruz Roja, tenía una cruz dorada. Entonces comencé yo a darme unas vueltas en una institución que yo no sabía que fueron los que en algún momento no estuvieron de acuerdo con la política de la Cruz Roja, se salieron y formaron lo que hoy es en día Rescate y Primeros Auxilios de Puebla. En aquel entonces estaban en la 5 Poniente, entre 21 y 23 Sur, ahí a un costado de La Paz, de la Avenida Juárez. Y ahí comencé pues ahí a ir bloqueando tantito, y pues me gustaba ir nada más a ver cómo salían en sus ambulancias y todo y eso. Ya después, pues a mí me quedaba muy lejos, y después me enteré de que mi tío, uno de mis tíos, tenía una tienda arribita de la Cruz Roja, a media cuadra, y ahí se juntaban pues todos los viejitos de aquel entonces de la Cruz Roja. Que había un señor que yo recuerdo, se apellidaba Peregrina, y el señor Moreno, que eran los dos choferes de paga que había en aquel entonces, pero te estoy hablando, híjole, no me acuerdo qué año era, pero sí de 1970 y... De 1900 Carranza, dirían por ahí. Sí, más o menos, sí. Y entonces, pues de ahí me comencé a pegar, y al principio yo iba y nada más me paraba afuerita de la Cruz Roja. Me acuerdo que había un teléfono colgado en la parte de adentro de la pared, de esos que están pegados así, era negro el teléfono, estaba pegado a la pared y sonaba y ya lo contestaba cualquier persona. Había ocasiones que no, yo me di cuenta de que había ocasiones que no tenían personal y no tenían quien manejara la ambulancia, y se iban por el vecino de enfrente, un señor, se apellidaba el señor Cortés, creo que se apellidaba, y que después, por cierto, sus dos hijas se metieron ya de voluntarias. En aquel entonces que te platico, pues estaban chiquillas también. Entonces, había unos mecánicos en la esquina de la Cruz Roja, a una cuadra de la Cruz Roja, los famosos hermanos Canicas, que así se les decía, que pues ahí yo me empecé como que a meter un poquito, porque me decía alguien de los señores de la Cruz Roja: corre a hablarle al mecánico de la esquina, al Canica, le dices que venga, sale. Iba yo de volada corriendo, ya decía yo: oye, te hablan que porque creo que hay un accidente y eso. Y sí, de volada, así, nomás medio se limpiaba las manos, y así en playera, como estaba dándole a la mecánica, así se venía corriendo, y él se llevaba la ambulancia. Yo recuerdo que las ambulancias de aquel entonces eran unas Chevrolet Apache, porque tuve la dicha todavía de manejar una de ellas, bueno, no una, varias. En ese entonces era la ambulancia 7, la 8, la 10, la 9 no, porque la 9 ya era una Chevrolet más moderna, ya era una Chevrolet de 6 cilindros, que los de la escuela, esa la agarraron los de capacitación, la escuela de capacitación, pero le hicieron adaptaciones y no les gustaba porque eran de velocidades aquí en el volante, y le adaptaron una palanca en el piso y les quedó mal, siempre les quedó mal, y era una falladera con esa ambulancia, pero bueno. Y las Apache que te digo eran de 8 cilindros, muy buenas, buenísimas, eso sí, tenías que amarrar sus puertas con mecatillo para que no se te abrieran. Ahí fue cuando yo comencé a conocer las famosas camillas militares. No había marinas, en aquel entonces no había marinas. Las únicas camillas que teníamos eran las camillas tipo militar. Y de tal forma que ahí me fui metiendo poco a poquito, y ya de repente los señores, ya los grandes, que eran los jefes,
En ese entonces estaba de jefe del cuerpo de socorristas, don Pepe Islas, en paz descanse. Muy bueno el señor, muy bueno, o sea, muy duro de carácter, pero muy noble, muy bueno. Él tenía un hijo, Carlos Islas, que también estaba loco como nosotros. Éramos los que, pues casi los que hacíamos la palomilla ahí. Tu papá, Carlos Islas, no sé quién más ahorita se me borra de la mente, pero mil disculpas porque no me acuerdo bien de todos ya, pero básicamente éramos los que congeniábamos, porque incluso cuando nos tocaba las cenas cuando se sorteaban las cenas, pues nos tocaba ir a la casa, había un sorteo y tú decías, no, pues a mí pueden ir por la cena el martes. Tu papá le tocaba a lo mejor el jueves. Carlos Islas decía, no, yo el lunes, sale. Y nos gustaba ir porque eran cenas pero vastas, o sea, muy ricas. Sí, es que ya saben que del paramédico eso es lo que lo identifica la cena. Y fíjate siempre. Que desde entonces fuimos tramposos porque nos gustaba, bueno, a mí en lo personal me gustaba mucho ir por las cenas porque pasábamos primero al hornito que estaba como a 4 o 5 cuadras de la Cruz Roja, había un hornito de pan y ahí a cualquier hora hasta en la madrugada nos abrían. Entonces pasábamos por las tortas y ya íbamos por las cenas y le echábamos un vistazo a las cenas. Oye, ¿qué hicieron? No, pues a ver, vamos a checar. No, pues sí, y hacía el barrido de gancho que hoy le decimos a los que se están ahogando. No, pues se lo hacíamos a la torta. Le sacabas el migajón sin abrirla, sin romperla y la rellenabas bien del guisadito que nos mandaban de las casas. No, nos dábamos unas atragantadas. Fíjate, muy bonito, pero retomando lo de las ambulancias y lo de cómo me fui dando, ahí yo me comencé a meter poco a poco y al grado de que ya recuerdo que ya cumplí los 18 años y todavía no tenía yo licencia. Y estaba yo por cumplir, porque tenía yo 17 y cacho, cuando ya el jefe de ambulancias, don Pepe Islas, en paz descanse, me dice, ¿sabes manejar? Para esto ya unos señores ya me habían dado chance de empezar a hacer mis pininos estacionando las ambulancias. Entonces, pues yo muy llegón, sí, ya sé que no sé qué, y los demás señores ya estaban grandes, y decían, sí, ya este chavo ya sabe, pues ya aquí acomoda las ambulancias, que no sé qué, que me mandan a un servicio. A ver, platícanos esa crónica. No recuerdo a qué íbamos, si un atropellado, un choque, no recuerdo. El chiste es que se me hizo fácil a mí, no, yo re emocionado. Pues en mi vida había yo manejado, más que echarlas de reversa y meterlas. Híjole, ya que me llevan a tránsito del estado estaba enfrente exactamente de la catedral, sobre la 5 Oriente, ahí estaba tránsito. Hoy en día es el centro cultural o algo así del gobierno del estado, creo, donde hacen bailables, todo eso. Ahí estaba antes tránsito del estado. ¿Y qué pasó con qué no, te dijeron? Pues me llegó el jefe y que me regaña, re feo. Y como en aquel entonces, pues pesaba mucho la Cruz Roja, la verdad, pesaba mucho. Era muy respetada, incluso por las propias autoridades. Me autorizaron en aquel momento y me regalaron mi licencia. En aquel momento fue mi primer día de licencia que tuve ahí. Y ajá, después de haber desmadrado una No, pues ya a partir de ahí me impusieron de castigo que tenía que ir más constante y pues yo renojado, como pues sí, que iba a la escuela y ya en lugar de irme a la escuela me iba yo para allá, hasta que tuve oportunidad, porque ahí Reinaldo Pellenot era el chofer del comité de damas. Me acuerdo que era un tipo, está vivo, todavía vive, gracias a Dios, pero ya está grande, bueno, no está muy grande. Está ligeramente como que adornadito, nada más. Diría otra vez diciendo lo mismo, de bien 1900 Carranza. Sí. Y él era el chofer de damas. Él traía una camionetota muy bonita, una Cadillac, que más que chofer de ambulancia de ahí, esta parecía de funeraria, porque tenía gris y blanquito y todo, parecía de funeraria la camioneta, pero muy bonita. Él se sale de ahí, de la Cruz Roja, porque logra ingresar al Seguro Social, al área de ambulancias, y entonces yo aprovecho y
como que me comienzo ahí a pegar con las señoras del comité de damas y logro que me dieran chamba ahí. Y yo ahí fue como ya me comencé a meter y en los ratos que no había que llevar a las señoras, yo les decía, oigan, un favorzote, si hay algo me hablan, ¿no? Estoy allá abajo en ambulancia, sale. Y yo ya llegaba. Dicen las señoras que ya vine, que les apoye un rato, para que me sacaran, porque si no me sacaban. No, y ahí la agarraste ya toda la práctica. Oye, y ya que estuviste en la Cruz Roja, cuéntanos una crónica, ¿cuál fue tu primer servicio? ¿Cómo fue tu primer servicio? Ya si quieres de Cruz Roja o de rescate, el que... Bueno, de Cruz Roja de importancia así, inolvidables, el día de la explosión de Primex, fue un domingo, Día del Padre, porque nos estábamos organizando precisamente para celebrar el Día del Padre en la casa del doctor Alejandro Martínez, que era el director de la Escuela de Socorrismo en aquel entonces. No, saludos a lo no era el director, porque el director era su papá, don Alberto, creo que se llamaba el señor, en paz descanse, don Alberto Martínez, también otro señor muy enérgico también, y estaban sus hijos, Gabriel, Alejandro y Luis, pero el que estaba muy metido ahí era Alejandro, que era pues como que el que llevaba más operativamente la escuela de socorrismo. Y entonces ese domingo nos pusimos de acuerdo y nos organizamos varios compañeros para ir a celebrar el Día del Padre a su casa. Él vivía en Amalucan. Y ya nos organizamos, unos fuimos a comprar las cervezas, otros el bacacho, en fin. Y otros fuimos a comprar las memelitas a la vuelta de la Cruz Roja, porque ahí las hacían pero de maravilla y bien baratas. Entonces, cuando de repente el famoso Pepín, en paz descanse, José Ponce de León, era el chofer de paga, ya de los más viejos, de los más antiguos ahí en ambulancias, fue corriendo para avisarnos de que por instrucciones del jefe de guardia, que estuviéramos preparados porque había una fuga de gas muy fuerte. Y que no sabían qué tipo de gas y todo, ya nos explicaron. Nosotros no queríamos ir porque pues ya teníamos todo arreglado para ir a celebrar el Día del Padre. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar que la cosa sí se estaba poniendo difícil, entonces ya aceptamos irnos y unos nos repartimos en la ambulancia de la Escuela de Socorrismo y otros se integraron al cuerpo de socorro y ya se fueron en otras ambulancias. Y todos nos concentramos en donde hoy es la base operativa de Amalucan, bueno, de la Pepsi, del Ministerio Público de la Pepsi. Uh-huh. Antes ahí no había nada, todo estaba en terreno baldío. Entonces ahí nos llegamos a parar y todo. Y de repente... Y a mí me mandaron a abanderar a la entrada de Amalucan con la ambulancia de la escuela. Que te digo que era una bronca, su palanca de velocidades, se me trabó y ya no la pude sacar y en pura primera me fui. Cuando ya estaba ahí, cuando iba llegando ahí, fue la primera explosión. Y sí, pues me empecé a espantar y la gente corriendo y todo eso. Cuando ya vino la segunda explosión, yo ya estaba parado ahí supuestamente para orientar y ayudar a la gente, pero ¿cuál? La gente ni te obedecía y yo también con mucho miedo. Ya nada más alcancé a ver el hongote que se hizo y la gente corriendo. Ahí, precisamente ahí en el Boulevard 18 de Noviembre y salida de Amalucan, no había tampoco ninguna construcción. Hoy veo que ya todo está construido, pero también era terreno baldío todo ello. Y ahí todo se llenó de la gente que venía de Amalucan. Toda la gente ahí se concentró. ¿Y cuántos muertos hubo? ¿Cómo estuvo la onda? No, pues te digo que no... La verdad no recuerdo, nunca supe la verdad de cuántos decesos hubo y cuántos lesionados. Lo que sí me quedó una amarga experiencia porque un compañero de nosotros, otro famoso piojo, que él era un piojo más viejo que yo, digo viejo en tiempo, porque él ya llevaba más años dentro de la institución, a él le tocó actuar en la parte de atrás de Primex, una parte que colinda con una vía que pasa por ahí, en la parte trasera de la empresa. Entonces, él logró salvar a los dos ingenieros últimos, a los responsables de toda la empresa de Primex.
él los ayudó a brincarse la cerca, pero cuando ya iba el último ingeniero, se le atoró parte de las trabillas del pantalón y se quedó atorado en la parte de arriba. Entonces este compañero Fausto se tuvo que volver a brincar para empujarlo de las nachas y empujarlo ahora sí que para que brincara, se soltara el pantalón y pudiera brincar. Entonces ya cayó del otro lado. Cuando el calor de la segunda explosión que hubo, sí le afectó, y entonces ya él completamente dañado se fue caminando y nadie le auxiliaba, porque pues yo creo que lo confundieron con un indigente o algo, porque el uniforme completamente, usábamos en ese entonces el uniforme color caqui, se le pegó completamente el uniforme. Yo cuando lo vi, sí me espanté, me dio miedo, y sus manos eran como las, de tal manera que le cambió completamente la vida a este compañero. Y fue, digo, para recordar ese accidente, pues es de lo más sobresaliente. ¿Cuántos muertos? Sí, la verdad nunca supimos. Uh-huh. Oye, y es que sí está muy impresionante ver esa imagen de un compañero tuyo. Sí. De como siempre la ley desde juntos llegamos, y te trabas, juntos nos vamos. Te trabas, o sea, por un lado te trabas y por el otro lado te alocas y no sabes qué hacerle. O sea, te entra la desesperación. Entonces ahí sí, pues sí fue una mala jugada que nos dio la vida, sobre todo a él, porque él es el que, pues hasta la fecha, yo acabo de verlo en una reunión que hubo hace, creo que a fines del mes pasado de diciembre, ahí en la Cruz Roja en los veteranos, y se me hizo verlo ahí en una fotografía, y pues sí quedó marcado, Digo, no estaba hecho un galán. Digo, el día que me escuche me va a decir feo, pero esperemos que lo escuche. No era un galanazo, pero sí quedó muy mal. Oye, ¿y algún otro servicio que tengas que te venga a la mente ahorita que nos puedas contar? Pues de eso también otro así bueno, digo bueno para nosotros que éramos los calores ahí en ese entonces, pues cuando lo del sismo del 85, llegamos ahí, a nosotros nos tocó, fuimos 5 ambulancias de Puebla en apoyo, porque nos habían reportado que había desaparecido por completo el Distrito Federal. En aquel entonces no era Ciudad de México, era Distrito Federal, y tu papá era el subjefe de socorros, yo era el jefe de transportes, y él logró conseguir autorización del presidente del consejo directivo para salir a México. Entonces pasamos a reabastecer combustible de volada y nos fuimos hasta México. Y sí, sobre la avenida Monterrey, bueno, los que conozcan un poquito México, yo no lo conozco mucho, pero se me quedó muy grabado en aquel entonces, porque en el 84 yo ya había participado en el primer curso. No, yo fui de la segunda generación, porque tu papá, junto con Arturo Valderas y creo que Isauro Delgado, les tocó ir por parte de la Cruz Roja de Puebla a la primer generación de técnicos, de paramédicos en la Cruz Roja de México, central sede en Polanco. Y a mí fui de la segunda generación, entonces como quiera que sea, ya estaba yo más o menos orientado un poquito para andar un poquito ahí en México. Entonces a nosotros nos tocó sobre Avenida Monterrey cuando íbamos, no hombre, sí se sentía muy feo, porque parecía que habían bombardeado ahí, se veía muy feo, y la gente corriendo, en ocasiones todo deshabitado, encontrabas partes de bardas ahí sobre la calle, o sea, muy feo, o sea, te lleva esto a la mente, los países que están en guerras, que están en conflictos bélicos, y tú dices, no manches, o sea, de veras que bendito papá Dios de que estamos nosotros con todas las carencias y todo lo que tú quieras, pero bendito Dios que estamos bien a comparación de otros países. Simplemente ahorita Ucrania contra Rusia, no manches, o sea, sí, no, y aparte, es feo. Ya nos platicaba el jefe Marco,
pues cómo fue lo de Haití, cómo estuvo lo de Haití, que es lo más impresionante Fíjate, que he visto. Entonces, realmente, para mí, o sea, que ya había visto algunos escenarios fuertes, pero no nada comparado con esto. O sea, los daños... ¿Y a ti en qué zona te tocó trabajar a ti? Estuve sobre Avenida Cuauhtémoc, creo que se llama. No recuerdo bien qué avenida es, pero la ubico porque en un edificio que me tocó ahí había costureras y había kinder. Eran edificios viejos, grandes. Y en una sección había costureras y en la otra sección había kinder. Y avanzabas aproximadamente como unos 300, 400 metros de distancia de donde nosotros estábamos trabajando y estaba el Hotel Regis. Cuando nosotros llegamos de Cruz Roja de Puebla a ese lugar, el Hotel Regis yo no lo conocí realmente bien parado, pero dicen que era el más lujoso del Distrito Federal. El Hotel Regis. ¿Y te tocó trabajar dentro de esos edificios? No, ya no permitieron trabajar porque cuando nosotros llegamos fuimos en apoyo a los bomberos. Ya no fuimos en apoyo, en ese momento no fuimos en apoyo a la gente, sino fuimos en apoyo a los bomberos porque el edificio, este hotel, completamente se estuvo colapsando por partes. Se das de cuenta que llegaban los bomberos, arrojaban su agua y se tenían que retirar porque se seguía colapsando. Te repito, no sé qué altura tendría el hotel, pero también se veía muy feo, cómo se fue achicando. Y esa sensación de llegar a las estructuras colapsadas y escuchar a las víctimas. Pues fíjate que fue algo nuevo. Bueno, no sé para mis demás compañeros, para mí sí. Gracias a Dios yo no soy de los que sufren pavor. Estrés postraumático. Pavor cuando estás en lugares así cerrados. Gracias a Dios no. Claustrofobia. Claustrofobia, ajá, yo no sufro, gracias a Dios. Pero tampoco estaba muy preparado, que digamos. O sea, nuestros accidentes en Puebla eran completamente diferentes. Sí, a lo mejor tuvimos que uno que otro derrumbe, pero no de la intensidad y de las dimensiones de esto. Sobre todo porque a nosotros nos tocó la réplica de la noche y estábamos adentro. Pero fíjate cómo es la ansiedad de nosotros, o sea, te autosugestionas tú mismo porque como nosotros llevábamos nuestras quijadas y con eso según nosotros nos íbamos asegurando, haz de cuenta que en lo que en lugar de hoy ponen sus polines y todo ese rollo, nosotros con las quijadas, que aunque a lo mejor los expertos hoy en día nos dijeran eso y nada era lo mismo, pero nosotros nos hicimos a la idea de que eso era nuestra protección. Y entonces cuando sentimos la vibración de la noche, pues sí nos espantamos otra vez y lo primero que dijimos, ya nos quedamos aquí también. Y a mí por instinto me dio el abrirle más a la quijada, aunque ya no abrió más. La herramienta hidráulica ya no abrió más. Pero pues según yo con eso me sentí más protegido y más seguro. Ahí por cierto, más tarde quedó atrapado un médico militar, que ahí le tuvieron que hacer amputación de una extremidad, de una pierna, para poderlo rescatar, porque no había de otra. Completamente, y él sí salió afectado por el segundo movimiento, porque él iba delante de nosotros. A él sí ya no hubo forma de ayudarle. Independientemente de que fíjate que nosotros tuvimos algunos problemillas ahí en la hora de la acción, porque elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Marina estaban taladrando arriba de donde nosotros estábamos abajo. O sea, no había comunicación, no hubo organización. Sí, aprendimos. Y hasta eso aprendimos a medias, porque la verdad, sí, ojalá y Dios quiera y no. Pero te aseguro que si se nos volviera a repetir, volvemos a cometer otra vez errores. Y dentro de eso, de piso mojado y todas esas velocidades, ¿te ha tocado algún servicio que tú hayas dicho, esto es increíble, de verdad? No sé, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los que nos platicaba Bianchini del Porsche.
El del Porsche que chocó a más de 200. Ah, sí, kilos. ese yo fui. Ese a mí me tocó también ir de la de aquí, de Amozoc Perote. Sí, la de Amozoc Perote. Ajá, ese yo fui porque yo precisamente fui con la grúa de rescate de Capufe. Ah, cuando alguna instancia no tiene la capacidad para resolver su emergencia y nosotros tenemos la posibilidad de auxiliarles, se les da el apoyo, siempre y cuando los altos mandos lo autoricen. Y en esa ocasión quien pidió el apoyo fue la Policía Federal. Ellos nos activaron por medio de sus oficinas centrales, como existía un enlace directo entre Capufe y la Policía Federal, entonces ya nos activan a nosotros y fuimos, y sí, la verdad... ¿Qué te acuerdas de ese servicio? No, pues sí, muy duro, porque en esa ocasión, fíjate lo que son las cosas. Venía, hasta donde yo escuché, no me consta, pero yo lo que escuché es que venían como que echando carreritas un Charger muy bonito, venía una pareja ahí de señores ya de la edad ya grandes, y en el Porsche venía pues creo que también una pareja, pero de pues maduros, entre jóvenes y maduros, pero fue horrible ahí porque completamente el cuerpo de una dama completamente se mutiló, el cráneo apareció como a 70 metros de distancia, otras articulaciones quedaron esparcidas, o sea, muy mal. Imagínate, el motor se abrió. Sí, no, yo vi las fotos. El motor se abrió. Y no sé, creo que es algo de física, que a tal velocidad tu cuerpo como que yo las fotos que viera como si agarraras carne molida literal y la pusieras así, y dije, wow. Sí, porque aquí acuérdate de la energía que se aplica. La velocidad del vehículo, luego la velocidad de tu cuerpo y luego la velocidad de tus órganos. Estamos hablando de 3 etapas de velocidad. Entonces, y aquí se involucró porque yo lo ayudé a moverlo, un camión de la Coca-Cola, un tractocamión. Contra ese fue el que se impactó. Acoplado a transportar refrescos de Coca-Cola. Ajá, sí, estuvo muy duro. Ya a ver si les mostraré las fotos, no voy a tratar de seleccionar una que no tenga nada, porque para empezar no nos van a dejar subirla, pero sí del impacto para que vean la magnitud de lo que hablamos, porque ya van varios invitados, incluido tú, que nos platican ese servicio. Entonces, Fíjate que aquí quien regula este tipo de comunicación, yo creo que también deberían ser objetivos, porque habemos quienes no lo hacemos con el plan de morbo, ni de ser, de escandalizar, ni de mal utilizar las fotografías, no, para nada. Yo siempre he dicho que los que estamos en este rubro debemos ser muy respetuosos con el dolor ajeno, con el dolor humano, pero sin embargo, desgraciadamente, no entendemos hasta que no vemos algo que nos impacta. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Anteriormente, no sé si ustedes recuerden que Caminos y Puentes Federales, en coordinación con la Policía Federal, en los periodos antecediendo un poquito al inicio de los periodos de Semana Santa y de fin de año, poníamos sobre las autopistas en determinados lugares los famosos monumentos a la imprudencia. No sé si los recuerdas, que eran vehículos completamente dañados, destrozados, y se le ponía ahí monumento a la imprudencia, de tal manera que tú pasabas y ay, como que decías, ¿qué onda? Entonces, eso había quienes objetaron, de hecho por eso se tuvieron que retirar, porque hubo quienes se movieron, incluso intervino ahí el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, de Senadores, en fin, porque nos lo echaron para abajo esto, que porque era un inaudito, que transgredía la física de la mentalidad de la gente y todo eso. Pero yo estoy en contra de ese término, porque desgraciadamente de esa única forma es como hacemos conciencia. Hay vehículos, por ejemplo, el otro día un
un Mustang se impactó en uno de los puentes que tenemos sobre la autopista y obviamente el cuerpo completamente destrozado del conductor y se quedó el velocímetro que traía marcado a 240 kilómetros. Entonces, imagínate qué posibilidades tiene un vehículo de frenar si a 60... Es lo que te iba a decir, hay estudios que dicen de un impacto vincular frontal. Sí. A partir de los 60 kilómetros por hora ya se considera mortal. Mortal, sí. Ahora imagínate, 240. 240. Entonces, esto para que te des una idea de que realmente el trabajo del servicio médico en caminos y puentes federales, la mayoría de sus casos son de trauma. Porque eso es, desgraciadamente, eso es lo fuerte. Mira. ¿Te ha tocado alguna vez un parto, por ejemplo? ¿A media carretera? No, fíjate que no. No, hay compañeros que sí. Hay compañeros de Capufe que sí les ha tocado. A mí en lo personal nunca me tocó, Puro trauma. Hemos tenido eventos en que de repente nos reportan, tienen una volcadura de un tractocamión. Pues cuando llegamos decimos, pues a lo mejor el conductor iba, pues a lo mejor a exceso de velocidad inmoderada, o posiblemente se durmió por cansancio o algo tuvo que ver. No, de repente a la hora de analizar el cuerpo, le encuentras un orificio de impacto de bala en el pecho o en la cabeza. Lo asaltaron. Ajá, son bandas delincuenciales que por desgracia andan en ciertos tramos del sector de Puebla hacia Mendoza y que tienen su forma muy específica de atacar. Entonces, si no se detiene el conductor del tractocamión, le disparan. Ajá. Entonces, son varias cosas en las cuales hoy en día nos tenemos que estar enfrentando y desgraciadamente pues es la realidad. Si hace 5 o 6 años atrás por medio de la Organización Mundial de la Salud nos decían que el tramo de México-Veracruz era uno de los más siniestralizados a nivel Latinoamérica. ¿La Organización Mundial dijo eso? Sí. No. Ahorita te voy a preguntar otra cosa, ahorita que se me vino a la cabeza, porque así como tú a mí se me llegan a ir. Fíjate que el tradicional Guadalupe Reyes... No. Voy a hacer una pausa, me equivoqué. 5, 4. Te voy a preguntar algo que se me acaba de venir a la cabeza. Antes de que se me olvide, perdona que te interrumpa. Siempre en el día de la Virgen, el 12 de diciembre, siempre los días antes, yo siempre me acordaba que siempre armábamos el operativo, el operativo de los peregrinos. Uh-huh. Porque siempre era tiro por viaje, era en esas fechas diario un atropellado. Sí. ¿Alguna vez te tocó alguno que hayas visto en todo el tiempo que estuviste en Capufe, de alguien que se llevara todos completos o algo así relacionado a eso? Porque es muy común. De hecho, fui a Ciudad de México, fuimos el 11 de diciembre. No, era un relajo y yo decía como... Porque también yo siento que ellos también pecan un poco de imprudentes. Sí, vuelvo a lo mismo. Fíjate que no hay una buena concientización. Desgraciada o afortunadamente somos un país muy católico, muy creyente. Pero a lo mejor con alguna de la crónica que tú tengas, a lo mejor alguien que lo llegue a escuchar deja de hacer eso o sí, fue fíjate más precavido. Que nosotros últimamente, bueno, no últimamente, te hablo ya de 6, 7 años a la fecha, se ha implementado más los operativos. ¿En qué consisten los operativos? En la prevención. Se lanzan spots, se hacen lonas alucidas a la problemática de los usuarios de los corredores, y hemos tenido bastantes choques por alcance con muertos completamente dañados quedan los vehículos y obviamente los cuerpos también de peregrinos, porque les sucede precisamente ese tipo de situaciones. O sea, no respetan el hecho, y por más que se les dice y se les insiste
pasas con los megáfonos de las sirenas y les pasas diciendo, por favor no utilicen más del camellón, del acotamiento y el carril de baja. Pues no, te agarran el carril de alta también. Entonces, no tenemos la capacidad, aunque nos sumáramos Capufe, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa, no tenemos la capacidad como para estar escoltando a cada grupo de peregrinos. No, y es que de todo eso, a mí me tocaron 2 veces 2 atropellados peregrinos, así como tú dices, en el que me dieron el carril de alta, y yo la verdad, o sea, suena muy mal que lo diga, pero yo decía, ¿para qué nos mandan? Pues imagínate a 100 kilómetros por hora le pasa un coche. Sí, ya es un caso ya realmente perdido, ¿no? Se puede decir. Pero vuelvo a lo mismo, falta de cultura. O sea, no razonamos en una forma eficiente. Y mientras las autoridades no se pongan bien enérgicas, mira, hay ocasiones que llegamos a tener problemas. De hecho, Capufe ha tenido en ocasiones que detener algunas obras que se están haciendo sobre los tramos carreteros en diferentes lugares, precisamente para salvaguardar la integridad de los peregrinos. Y eso representa una pérdida muy fuerte para el organismo, porque ellos contratan a empresas que hacen ese tipo de trabajos, pero ya tienen calendarizados los días de actividades, días y horarios. Y cuando por necesidades de la urgencia del servicio detienes una obra para no perjudicar al usuario, a los peregrinos, que al final de cuentas los peregrinos ni son usuarios, porque ellos no pagan peaje. Entonces son ciudadanos no usuarios, y sin embargo son los que nos generan mucho problema. Me queda muy claro que tenemos una responsabilidad aquí ante la sociedad. Fíjate que quiero que suavicemos un poquito todo esto que acabamos de platicar. Antes de que nos vayamos, quiero preguntarte, porque como a todos les pregunto, ¿alguna vez has tenido, cuál ha sido tu servicio chistoso, chusco? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la doctora que atendió un payaso en el Zócalo. En mi caso, que mi primer servicio con mis botitas nuevas me las vomitaron. Pues chusco. Chusco no me refiero de que todo siempre es chistoso, pero ahorita ya te acuerdas de eso y sí, te mueres de la risa. Fíjate que algo que me vino a la mente ahorita, que lo estás comentando. En una ocasión estaba yo entregando un paciente en San Alejandro, en el IMSS de San Alejandro. Y estábamos aquí atendiendo bien, estaba yo entregando a mi víctima, a mi lesionado y todo el rollo, y de repente, ¡pras! Pero se oyó re feo. Para esto escuchamos. ¡Ay! Yo dije, no, pues ya llegó otra ambulancia. Y por el tipo de sirena yo estaba en la duda si era la otra de nosotros o era alguna de rescate, que ellos también en esa ocasión, en ese tiempo tenían costera. Y entonces, porque déjame decirte que las sirenas costeras nada más traía la ambulancia de tu papá y la mía. ¿A poco? Sí, a fuerza. Y siempre de gandallas. Y entonces yo creí en ese momento que era la ambulancia de tu papá. Y yo dije, pues ya pasó, yo sigo entregando a mi lesionado con mis compañeros y todo el rollo ahí en el área de urgencias, cuando de repente, pero feo, o sea, horrible, y volteo y ya teníamos la cola de la ambulancia de rescate aquí, se metió a urgencias. Pero feo, canijo. O sea, ¿cómo? O sea, rompieron la puerta con la ambulancia. Todo se metió, se trajo hasta las carros camillas de los cubículos, los arrancó y se los trajo todos hasta donde nosotros estábamos. Y te digo que ya nosotros estábamos, pues casi en la parte final, bueno, del acceso principal hacia el fondo, estábamos casi al fondo. Que si no, también nos hubiera atropellado a nosotros. Hubo varios lastimados ahí. Y respantados los de rescate, que se baja el conductor y ya me reconoció y me dice, mi Bonilla, ¿qué hago? Pues yo no sabía tampoco qué hacer. Le digo, pues no sé. Y dice, es que se me atoró el resorte o el pedal, algo así del acelerador. Pero yo dije, bueno, si yo estoy escuchando eso, pues la pongo en neutral.
Pero no, se ve que lo agarró, pero desprevenido completamente y como iba, amigo. Y yo creo que todo eso a lo largo de 48 años, 47 años, yo creo que debe haber muchísima. Espero que, ya estamos llegando al final, espero que hagamos alguna segunda parte o a ver qué podemos hacer. Sí, claro. Pero fíjate que antes de que ya nos vayamos bien, te quiero preguntar dos cosas. Sí. Lo que siempre le pregunto a todos los que vienen y se sientan conmigo en esta silla es... ¿Cuál ha sido el servicio, el que cambió tu vida? El que tú llegaste a una guardia, a Cruz Roja, a Capufe, como un Alejandro Bonilla, y cuando terminaste la guardia o el servicio, terminaste como otro Alejandro Bonilla, dijiste, wow, esto me acaba de impactar demasiado, que literal cambió mi vida para siempre. Bueno, yo tuve la desgracia que cuando yo llevaba lo de protección civil aquí en esta región de Puebla, en Capufe, tuve una volcadura de un tractocamión de caja seca transportando en granel sosa cáustica. Y yo pedí para que se lavara. En ese entonces pues no teníamos conocimiento de manipular químicos para nada. Entonces a mí se me hizo muy fácil para dejar pues en buenas condiciones, porque es una responsabilidad de Capufe dejar en óptimas condiciones después de los accidentes la carpeta de rodamiento. Entonces me he ido tratando de retroalimentar en ese aspecto para realmente dar unos resultados eficientes. Porque aquí la prioridad, si bien me queda claro que son los usuarios, pero no podemos ser respondientes seguros si nosotros somos vulnerados. Entonces, para que evitemos nosotros ser vulnerados, necesitamos cuidarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo? Pues autoprotegiéndonos de esa manera. Estar bien preparados, tener bien el equipo en condiciones, contar con el equipo necesario de protección personal, y si no se tiene, pues igual. O sea, si careces de algo, pues únicamente abandera, confina el lugar y esperar a que otras instancias de apoyo externo lleguen. Que también quiero agregar como última cosa de que desgraciadamente los apoyos externos que nos hacen el favor de llegar, desgraciadamente casi no cuentan con equipo. Entonces me queda muy claro y tengo pendiente, tengo la capacidad de pelear para que consigamos mejores condiciones en cuanto a preparación, equipo de protección personal en ese rubro. Y primero Dios, en este 2023 espero que sí lo logremos. No estamos mal, pero tampoco podemos decir que ya estamos completos. Tenemos algunos espacios, algunos huequitos por ahí que tenemos que cuidar y que tapar para realmente ser eficientes, porque ya en la actualidad la ciudadanía, la sociedad, nuestros usuarios lo requieren y lo exigen. Y pues nosotros, pues para eso estamos, para eso nos alquilamos. Fíjate que algo que, nada más para complementar rápido lo que tú dijiste, no hay mejor manera de prevenir todo esto que la capacitación. Capacitarnos y siempre va a ser como bandera, ¿cómo se dice? Tu estandarte. Estandarte, ándale. Sí. Bueno, y ahora sí que hemos llegado al final. Solamente te voy a pedir que des así de una manera un poco resumida, porque ya nos pasamos mucho del tiempo. Que le des unas palabras a la gente que nos está viendo, que son usuarias de las autopistas. Algo que les quiere decir a ellos, igual también a los chavos que están estudiando lo de paramédico, que en algún momento van a llegar a caer en tus manos. Si es que no en tus manos, van a llegar a ser los que nos van a auxiliar en un accidente. Claro, a futuro. En las carreteras. ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Bueno, pues en primer lugar, a los aspirantes para la atención prehospitalaria, que sean sensatos, que nunca pierdan la humildad, que sean congruentes con sus actos, con sus ideas, que nunca pierdan el objetivo, que el objetivo principal es ayudar a quien lo necesita, independientemente de su situación económica
o postura política, lo que sea, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Estamos incluso para ayudar a los malos de la sociedad, que también nosotros no podemos decir ni juzgar quién es bueno, quién es malo, porque solo la ley y Dios son los únicos para juzgar. Nuestro objetivo siempre debe ser muy claro, y el de ellos también. Son las nuevas generaciones que no... Y a la gente que es usuaria, ¿qué les puede decir? Ahora sí, igual resumido. A la gente usuaria de las autopistas, pues que no manejen cansados. En ocasiones sacamos de argumento que son la ingestión de bebidas embriagantes o de alguna droga, y no, en ocasiones hemos comprobado que también el cansancio es fatídico. Que respeten los señalamientos que están marcados en las autopistas, y que respeten cuando ven accidentes, que disminuyan completamente su velocidad, porque hemos tenido muchos alcances, y aquí afortunadamente no ha sido por falta de la prevención por parte nuestra, sino que vienen o distraídos. Hay mucho factor distractor hoy en día, y aparte los vehículos cada vez corren más, y entonces creen que porque Capufe ya está mejorando en algunos tramos las autopistas, creen que son para correr, y no son para que desarrollen velocidades inmoderadas, son para que su recorrido sea más seguro y más agradable. Y pues ya lo escucharon de Alejandro Bonilla. Él ve todo esto todos los días ahí en la estación. Y pues bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que aprovechen toda esta información, porque la verdad es que yo muchas cosas no sabía. Siempre lo voy a decir, a toda la gente que viene y sienta aquí, la respeto muchísimo, porque si no fueron mis maestros, como en tu caso, o otros que han venido, que yo no conocía, pero al sentarse aquí y platicar todo eso, aprendí cosas nuevas y los considero ya como maestros. Pues ya saben que esta información no se quede aquí, que la compartan. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Yo creo que ya pasamos de la época en que quería uno dosificar nada más para uno mismo la información. Todo tipo de información está abierta, está a la orden. Cuando la gente te lo pida, si es que en algún momento te lo pide, podemos hacer algún programa más explícito, más concreto al respecto de cualquier duda que tengan. Yo te hablo hoy en día de caminos y puentes federales porque pues es mi fuerte hoy en día, ¿no? Ya llevo 28 años ahí. Entonces, de tal manera de que cualquier situación estamos a la orden, estamos para servirles. Y si tienen alguna duda, pues está ahí la bandeja de comentarios, échenla, y si yo no las puedo contestar porque no soy experto, le puedo echar un mensaje a Ali que me pueda contestarla. Y pues nada más. Pues bueno, acuérdense, por favor, compártanlo para que sigamos. Y pues nada más. Yo soy Eduardo Eddy. Alejandro Bonilla. Y esta fue una crónica más de Crónicas de La Sirena. Eso, ching. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.